Pues vamos a continuar este diálogo, si son tan amables, para poder seguir escuchando. Ahora tenemos también un panel de lujo. Vamos a hablar del sector ferroviario, que sin duda el transporte es muy importante para lograr el impulso económico de un país y de la mano de la Unión Europea en toda la inversión en infraestructura, en redes ferroviarias. Y bueno, lo vamos a escuchar de la mano de Andrés Emilio Iurzi. Sobra las presentaciones, ya todos ustedes los conocen, tienen sus currículums. Pero bueno, comenzaría primero que nada, Andrés, preguntándote a ti, ¿cuáles consideras que son los principales proyectos ferroviarios de esta administración? En recordarte y recordarles a todos, tenemos 4 minutos para que tomemos en cuenta los tiempos. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación por la invitación y por supuesto también a la representación de la Unión Europea en México. Gracias, Mónica. Les quiero mostrar, primero, para poder ilustrar realmente lo que son los proyectos ferroviarios, este mapa. Como saben la mayoría de ustedes, en la administración del presidente López Obrador se construyó por primera vez en muchos años en México una red ferroviaria de largo alcance. Se construyeron 1.500 kilómetros de tren de pasajeros en la península de Yucatán. A partir de ese proyecto, que desde nuestro punto de vista es una hazaña, la verdad, realmente impresionante en términos del logro que implica en construcción de infraestructura y en operación de transporte, en la misma ruta de construcción, la presidenta Sheinbaum planteó la construcción de 2 recorridos desde la Ciudad de México hacia el norte del país. En realidad son 2 y un cachito adicional, ahorita lo explico. Estos recorridos son muy largos, son 3.300 kilómetros de vías dedicadas de pasajeros, en donde vamos desde la Ciudad de México, del lado del Golfo de México, hasta Nuevo Laredo, pasando por Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, y del lado del Pacífico, de la Ciudad de México, otra vez a Querétaro, de Querétaro a Celaya, Irapuato, Salamanca, León, Guadalajara y subimos por la costa del Pacífico hasta Nogales. Son proyectos ambiciosos en términos de la cantidad de kilómetros que se tienen que construir y todo lo que implica hacer una obra ferroviaria. Pero para que tenga sentido la posibilidad de construirlo, lo dividimos en 4 fases. En este momento ya estamos en construcción de la fase 1, que es lo que está marcado hasta arriba en dorado, que son los trenes AIFA-Pachuca. Son 57 kilómetros que permite conectar a la Ciudad de México con Pachuca, que es casi parte de la zona metropolitana del Valle de México y de hecho es donde esperamos tener un amplio volumen de pasajeros para un servicio diario de trabajo, de viajes de trabajo y de educación. Empezamos también ya la obra de Ciudad de México a Querétaro y empezamos la obra de Saltillo a Nuevo Laredo y de Querétaro a Irapuato. Cuando les digo empezamos la obra es que literalmente ya se está haciendo obra en todos estos tramos y tenemos el objetivo de ir poniendo en operación distintos segmentos de estos tramos. ¿Por qué? Porque nada más estos segmentos que les acabo de escribir, estos primeros 785 kilómetros, conectan a poco más de 25% de la población de nuestro país. Si ustedes ven un mapa de densidad poblacional, lo que verían es que en el centro del país, desde la Ciudad de México hasta Guadalajara y en el norte, justamente Saltillo, Monterrey, es donde tenemos grandes ciudades y grandes poblaciones concentradas en varias ciudades. Al hacer la conexión completa estamos hablando de conectar alrededor de 35% de la población de nuestro país solo con esta red ferroviaria. ¿Qué características tiene? Son vías dedicadas de pasajeros, con trenes que correrán con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Son trenes diésel eléctrico, excepto en el caso de México-Pachuca, que son trenes eléctricos, y que tiene como objetivo dar 2 tipos de servicios. Los servicios de largo recorrido que permitan conectar la Ciudad de México con las grandes ciudades que acabo de mencionar,
pero también y sustantivamente los de corto recorrido. ¿Por qué de corto recorrido? Porque estos tramos que les comentaba, sobre todo en el Bajío y en el norte, son ya zonas metropolitanas con muchísima población y mucha conexión cotidiana, que permite precisamente que tenga una demanda sustantiva estos tramos por sí mismo, estuvieran conectados hasta la Ciudad de México o no, estuvieran conectados hasta Nuevo Laredo o no, estuvieran conectados hasta Guadalajara o no. Entonces así se pensó y estas son las fases de construcción que tenemos planeadas para el proyecto de estos 6 años. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Interesante cómo nos lo compartiste y lo vimos en el mapa. En este sentido, Emilio, yo te preguntaría, ¿cómo pueden los sistemas ferroviarios del Plan México, que ya veníamos comentando en otras sesiones, convertirse en una oportunidad de desarrollo sostenible para el país? ¿Y cuál es la visión del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe al respecto? Muchísimas gracias, Mónica. En primer lugar, quisiera agradecer también a la Fundación por permitir que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, al cual represento en esta ocasión, pueda ser partícipe de esta importante conversación respecto al tema ferroviario. Déjenme decirles que uno de los elementos clave que nosotros consideramos para ponerle el ojo, como se dice vulgarmente, al tema ferroviario son la capacidad que tiene de descarbonización de las economías, la integración de distintos segmentos de la población y también la posibilidad de movilizar carga y promover la productividad y las eficiencias económicas en el aparato productivo. Como veíamos de la presentación de Andrés, que me viene muy al caso observar el mapa de México, uno puede decir que es un país tan grande y tan lleno de oportunidades que en algún momento nosotros clasificamos como no solamente un país, sino varios países dentro de uno solo. Tenemos la parte norte, que es la parte que ha aprovechado más la relación comercial que existe con México y con Estados Unidos y Canadá. La parte centro, que está siendo digamos, un centro de desarrollo para todo el país, el despegue que ha tenido el centro de México, por ejemplo, ahí tenemos el famoso Guanajuato, Puerto Interior, que es un pequeño polo de desarrollo que concentra la producción y que ha sabido atraer inversión extranjera. Me comentaban hace algún tiempo que cuando abrieron este parque, más de $6,000 millones en inversión extranjera para una ciudad pequeña como es Silao, permitió el desarrollo de conectividad física a través de aeropuertos, trenes, conexiones a puertos, que es lo que incentivó justamente el ingreso de la inversión extranjera. En este sentido, pues la expansión de trenes a través del Plan México es básicamente una oportunidad para hacer lo que estamos queriendo todos, impulsar el nearshoring, el friendshoring y de esa manera pues darle atractivos al aparato productivo, a la inversión extranjera para poder asentarse en México. Esta amplia red de carreteras, de trenes, no solamente permite una expansión industrial, sino que esa expansión industrial va a traer desarrollo, por ejemplo, de centros urbanos, va a traer desarrollo de turismo, va a traer toda clase de expansión, por ejemplo, la presencia, digamos, de universidades en los polos de valor agregado que obligatoriamente la presencia de esta red de trenes va a impulsar. Entonces, vemos con mucho entusiasmo por nuestra esencia. Nosotros como Banco de Desarrollo tenemos un principio recientemente desarrollado en los últimos 4 años, que es convertirnos en el Banco Verde de América Latina y el Caribe, y de esa manera, dadas las características de la actividad ferroviaria, pues nos viene muy al caso poder impulsar la red ferroviaria de México y de otros países que hemos venido trabajando últimamente y invitar a todos nuestros aliados que los tenemos por todo el planeta, especialmente de la Unión Europea con quien hemos venido profundizando relaciones recientemente, invitarles en alianza con CAF, en alianza con
el soporte financiero que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe puede hacer, pues solidificar e impulsar no solamente aquí en México, sino en toda la región de América Latina. Gracias, Emilio. Tan necesario generar esos polos de desarrollo y bueno, qué mejor que a través de los ferrocarriles y de la inversión extranjera directa de la mano de Europa. Yo te preguntaría, Urtzi, en este sentido, después de un año nuevo de gobierno en México, ¿cómo ves la transición hacia la sostenibilidad en materia de transporte, infraestructuras, desde la empresa privada? Bueno, en primer lugar, gracias por la introducción, Mónica. Y también me gustaría agradecer a la Fundación Euroamericana, don Ramón Jauregui, a los representantes de la Unión Europea, embajadores y asistentes al evento. Y tampoco, bueno, CAF al final, CAF no el banco, teníamos al principio bueno aclararlo para… el comentario que siempre solemos mezclar a veces, ¿de qué CAF estamos hablando? Entonces, CAF desde empresa ferroviaria, tenemos más de 100 años de historia y en México más de 30. Y nos sentimos muy mexicanos y por tanto no puedo perder la ocasión de expresar mi solidaridad o la solidaridad de CAF en nombre de la compañía por todas las familias víctimas de los recientes hechos de lluvias fuertes en México y también al Gobierno, ¿no? que hemos tenido una experiencia similar en España y sabemos lo que cuesta y el trabajo que va a tener que emplear el Gobierno mexicano para dar la vuelta y para mitigar los efectos de estas lluvias. Bueno, pasando a la pregunta que me hacías, efectivamente, bueno, pues después de un año de gobierno hemos visto o estamos viendo cuáles son las prioridades del Gobierno y la definición de ese Plan México, ¿no? para abordar esas prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum, con 277.000 millones de inversión dedicados fundamentalmente pues, a disminuir la pobreza y la desigualdad con un eje en la sostenibilidad, ¿no? Y de los objetivos principales, de los 13 objetivos principales que tiene este Plan México, si destacáramos dos relacionados con las energías renovables, ¿no? o la eficiencia energética y la construcción de infraestructuras limpias, pues nos lleva a ese plan que acaba de mostrar Andrés Layús, ferroviario, un plan muy ambicioso, por otra parte, que visto en un mapa, ¿no? como se ha podido ver, pues parece sencillo de ejecutar, pero tiene un nivel de reto enorme, ¿no? Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de vía, pero para los que no conozcan tanto lo que es una vía ferroviaria, pues aquí influye toda la parte de obra civil, la construcción de vía, catenarias, subestaciones eléctricas que hay que poner, sistemas de información al pasajero, estaciones, por supuesto trenes y luego todo su mantenimiento y operación, ¿no? Entonces, bueno, el nivel de reto que se ha puesto el Gobierno pues está a la altura, ¿no? Y como empresa privada, pues no podemos sino aplaudir la decisión y la orientación que le ha dado el Gobierno mexicano al reto de movilidad y dentro del eje de sostenibilidad, ¿no? Y aplaudir porque, bueno, desde la perspectiva europea, pues en Europa está más que arraigado y está demostrado, ¿no? O por lo menos tenemos una fe en el sector ferroviario como columna vertebral del transporte entre poblaciones, para que luego en las propias poblaciones luego esto se complemente con redes de metro, con las que ya cuenta ya México, con autobuses y con otro tipo de medios, ¿no? para recorridos más cortos. Y dentro de aplaudir, ¿no? la buena decisión, o bajo nuestra perspectiva, que ha tomado el Gobierno mexicano, también nos gustaría, bueno, pues expresar que para la empresa privada esto supone una oportunidad, ¿no? Todos estos kilómetros de vía, todas estas infraestructuras que hay que construir y trenes que fabricar, pues suponen una oportunidad que por supuesto nos gustaría aprovechar.
Gracias, Urtzi. Y bueno, sí, aprender de todo el ejemplo del modelo europeo de ferrocarriles que conectan pues con tanta eficiencia Europa y trasladarlo hacia nuestro país. Un gran reto, pues tenemos un territorio muy grande, como tú bien comentaste y vimos en el mapa que nos hizo favor de compartir Andrés. Andrés, yo te preguntaría en este escenario que hemos comentado de grandes oportunidades que se presentan para las regiones, ¿qué proyectos de inversión consideras que pudiera haber para los países de la Unión Europea en México? Hay una, muchas gracias por la pregunta. Hay una primera inversión que yo creo que ya hay empresas europeas que la están haciendo en México, en parte vinculado a estos proyectos ferroviarios. Y es, por ejemplo, que hay varias empresas de ingeniería que ya llevan un tiempo en México y están participando de distintas formas. Participan en la elaboración de proyectos, en la supervisión de proyectos, etcétera. Lo que hemos visto a través del tiempo, y yo creo que es muy positivo, es que cada vez hay más una inversión en el personal en México y la inversión pensada como la adaptación de esa experiencia, que es una experiencia muy exitosa en Europa de trenes de pasajeros o de renovación de trenes de pasajeros a partir de los años 70s y 80s, ya aplicada a un contexto como el mexicano. Si algo y por eso hacía mención yo al principio del Tren Maya. El Tren Maya fue una hazaña en parte porque las características de un servicio de pasajeros con las características de trenes que operan en Europa, para las distancias y condiciones geográficas y poblacionales de un país como México, pues normalmente no se había implementado. Son distintas las condiciones de los trenes que construyes en España, Alemania, Italia, Francia, que lo que puedes construir en México simplemente por razones de orografía, razones de clima o de las formas en las que está distribuida la población. Entonces creo que ahí se ha hecho una inversión y que evidentemente nuestra expectativa y lo que hemos visto hasta el momento es que esas empresas siguen interesadas en participar en México y lo que nosotros vemos como más valioso es la adaptación, la contextualización y la transferencia de conocimiento que implica eso. Lo segundo, ahorita de lo que mencionaba ahorita, sí es verdad, los proyectos de infraestructura de esta magnitud involucran muchísimas disciplinas y muchísimas especialidades. Entonces ahorita sabemos que hay empresas mexicanas, tenemos empresas mexicanas grandes que tienen la capacidad de construir esta infraestructura para no solo construir, digamos, cuando uno se imagina una vía y ve el mapa de México y ve ahí 400 kilómetros de desierto, pues te puedes imaginar así una vía en el desierto, pero también muchos son estructuras elevadas, ¿no? Tenemos que entrar a ciudades con viaductos, tenemos que hacer estaciones, etcétera. Entonces hay empresas con la capacidad de eso, pero también están en muchos casos consorciadas con empresas europeas que han tenido la experiencia de construir estas grandes infraestructuras en Europa. Y por supuesto está el material rodante y los sistemas de señalización, porque la decisión que tomamos es usar el estándar europeo de trenes. ¿Por qué tomamos esa decisión? Simplemente porque donde más se ha desarrollado a través del tiempo el servicio de pasajeros, con la cantidad de pasajeros que esperamos mover, en el mapa que les mostraba que buena parte está concentrado en zonas metropolitanas, es en Europa. Hicimos una amplia revisión de si usábamos un estándar que llamaremos así como norteamericano, que es México, Estados Unidos y Canadá, lo cual es el que se usó durante casi todo el siglo XX en México y es el que se sigue usando en Estados Unidos. Y parte del análisis y la conclusión a la que llegamos es que era mejor basarnos en la experiencia europea precisamente por las condiciones poblacionales de buena parte de los tramos donde estamos cruzando y que no es tan común en Estados Unidos, considerando que usan el mismo estándar que se usó también la mayor parte del siglo XX. Y nada más por último, no tomar mucho más del tiempo que tengo asignado, pero hay otra cosa, yo no estoy haciendo aquí visible, yo sé, hay mucho ánimo, mucho entusiasmo, y ahora sí que el mío y de todo el mundo por los trenes de pasajeros. Sin embargo, es bien importante recordar que México tiene una red de trenes de carga de 18,000 kilómetros en operación. Esa red de carga mueve y es casi constante el crecimiento de la carga que mueve muy importantes volúmenes de carga entre los puertos que hay en nuestro país, como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos, hacia el centro y norte del país. Y las zonas del norte del país que han tenido mucho desarrollo industrial, como son San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, cada vez mueven más carga hacia la frontera de Estados Unidos. Eso, desde mi punto de vista, es una oportunidad para cualquier empresa que aún
y que sabemos que va a continuar la relación económica con Estados Unidos, pero que cualquier empresa europea que pueda establecerse en México y tener esa relación económica con Estados Unidos, porque la conexión existe. O sea, yo de repente veo Nuevo Laredo es de las fronteras las fronteras en tierra que más volumen de cruce fronterizo tiene en términos de carga en el mundo, y es como una aspiradora. O sea, casi que lo que construyan en San Luis Potosí es absorbido por Nuevo Laredo. Y eso en los pasajeros tal vez no es completamente visible, en carga es muy, muy visible. Y hay en ese sentido muchísimas oportunidades de eficiencia en la red existente y aprovechar esa conectividad. Y por último, explica en parte por qué la red de pasajeros es un complemento a eso. Porque la actividad económica que existe entre San Luis Potosí, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Celaya, San Juan del Río, la Ciudad de México, cada vez es más grande. Y entonces esta conectividad lo que permite es aprovechar, digamos, el ciclo económico que existe para fortalecerlo y seguir contribuyendo al crecimiento económico. Gracias, Andrés. Pues sí, hay que aprovechar las redes que ya existen y generar conectividad en este sentido. Yo te preguntaría, Emilio, que nos compartas qué experiencias o proyectos concretos impulsa este banco, no CAF, sino el Banco de América Latina de Desarrollo, en materia ferroviaria a nivel regional que puedan servir como referencia e impulso para el Plan México. Bueno, mira, nosotros por naturaleza, por construcción básicamente, nacimos de los países andinos, que como saben son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, pero ahora tenemos prácticamente como accionistas y miembros de nuestra institución a todos los países de América Latina, incluyendo el Caribe. Entonces la naturaleza ha cambiado y eso nos ha permitido tener una visión completamente regional. Yendo al tema de tu pregunta, nosotros estamos trabajando desde hace más o menos 4 años, poquito tiempo, y hemos financiado proyectos por más de $2.000 millones. En Uruguay, el Ferrocarril Central, que es un ferrocarril que mueve carga y pasajeros. En Argentina igualmente el Ferrocarril Belgrano Sur, que mueve igualmente carga y pasajeros. Recientemente un ambicioso plan de financiamiento para la expansión de trenes de EFE en Chile, $1.200 millones aprobados del último año para poder expandir tanto el financiamiento corporativo, el normal y corriente, así como la expansión de la inversión. Y también hemos trabajado en Colombia, estamos cooperando con el objetivo que tiene el gobierno colombiano de expandir su red de ferrocarriles, de mejorar la red de ferrocarriles, recientemente un préstamo específico de $300 millones. Pero eso no es suficiente porque vemos que aparte de la infraestructura que se puede desarrollar alrededor de esta temática, lo importante es ver qué es lo que vamos a poner en los trenes. Y eso es clave para expandir y hablar de temas de valor agregado. Por ejemplo, un tema importantísimo que veíamos en el Istmo de Tehuantepec, decíamos, no es suficiente tener solamente una red que cruce el Istmo, sino que volvamos o transformemos esa región como una región de valor agregado, que es lo que básicamente le ha faltado un poquito a Panamá, que Panamá es un cruce expedito de buques, pero el Istmo de Tehuantepec podría transformarse si hacemos una revisión de la intención y las facilidades geográficas de cercanía entre los mares, de incorporar valor agregado en esa zona que entren insumos y puedan salir productos terminados hacia todas las costas de Estados Unidos, por ejemplo, y por el otro lado a todo el resto del mundo, podrías tener una transformación económica importantísima. Entonces, la visión que tenemos no es solamente financiar proyectos de infraestructura, sino todo lo que implica el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, en el Tren Maya, cuando empezó a desarrollarse, teníamos la cercanía con el área de gobierno de la Presidencia de México que estaba trabajando ese tema. Decíamos, miren, a Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, encárguenle, queremos trabajar solamente con la parte de desarrollo turístico de las zonas o de las paradas importantes donde va a pasar el Tren Maya.
Solamente en ese aspecto ya podías invertir muchísimos recursos e impulsar el desarrollo de todas las ciudades por donde pasa el Tren Maya. Gracias a ese eje, imagínate a nivel industrial lo que podría pasar con esa red que nos conversaba Andrés hace un momento por todo el país. Es un impulso en la productividad, descarbonización, como decía hace un momento, la integración regional, la movilización de pasajeros, incluso para las pequeñas comunidades que pueden encontrar nuevos mercados a través de este transporte ferroviario, nuevas posibilidades de crecimiento que pueden tener la microempresa especialmente, es increíble. Entonces, nuestra visión, como te digo, podemos ofrecer recursos no reembolsables para impulsar proyectos, ¿no? Proyectos que todavía tienes en desarrollo, como lo hicimos en su momento en la Ciudad de México, y además financiamiento grande de proyectos, pero las pequeñas cosas que también se pueden construir utilizando pequeños gremios agrícolas, alimenticios, etcétera, son incalculables. O sea que la visión que tenemos es una visión holística, más integral, que aparte del financiamiento hay que encontrar otras oportunidades de desarrollo, sobre todo en poblaciones pequeñas. Sin duda, Emilio, y además pues buscándolo desde la responsabilidad social, como tú lo mencionas, de generar y agregar valor en estas regiones que son tan interesantes y tan importantes. Compartimos frontera pues con el país, la frontera más fuerte y más grande del mundo, y también en el sur tenemos estas oportunidades en el Istmo, como tú nos compartiste. Muchas gracias, muy interesante todo lo que financia este banco. Y pasemos ahora a CAF. Contigo, Urtzi, te cedo el honor de cerrar este panel compartiéndonos en el ámbito ferroviario concretamente, ¿cuál crees que debe ser el rol de las empresas europeas para lograr esta transformación que venimos comentando ya desde pues el mapa que nos compartió Andrés, el financiamiento que nos está también indicando Emilio? ¿Cómo podrías tú compartirnos tu punto de vista al respecto? Bueno, ¿por qué Europa, no? Es una gran cuestión. En uno de los paneles que hemos visto durante estas sesiones de foro, alguien mencionaba que en un sector concreto Estados Unidos innovaba, China fabricaba y Europa regulaba, ¿no? Y yo me atrevería a decir que en el sector ferroviario, y ya desde hace décadas, la innovación y la regulación ha estado liderada por Europa sin ningún género de dudas. Y por tanto, Europa tiene, yo diría que hasta la responsabilidad de poner a disposición de aquellos países que tienen planes de inversión tan potentes como México, pues de todo ese conocimiento, de todo ese saber hacer y esa tecnología, ¿no? Y yo diría que además del propio hecho, ¿no? del qué, está el cómo, ¿no? Es importante el cómo. Y me vais a permitir poner el ejemplo un poco de lo que lleva haciendo CAF durante estos últimos 30 años en el país. México ha venido muy de la mano de la estrategia de CAF, de la nueva CAF que se ha construido en los últimos, yo diría que 35 o 40 años. Allá por los años 90, pues una de las grandes decisiones de CAF fue internacionalizarse, ¿no? CAF era una compañía basada en el mercado español y el primer mercado uno de los primeros mercados al que accedió fue México. Y las primeras experiencias fueron pues aquellas de suministrar trenes para el Metro de México, y después de 2 o 3 series exitosas, pues tomó la decisión de dar un paso más allá y establecer una planta en Huehuetoca, donde hemos tenido y tenemos un número de trabajadores del entorno de 400 personas, fomentando y desarrollando todo el talento mexicano, ¿no? El siguiente paso, un paso más allá, tuvo que ver con el suburbano, con el ferrocarril suburbano.
CAF ganó una licitación para construir todo un sistema ferroviario completo en la Ciudad de México que conecta a la estación de Buenavista con Cuautitlán. Y ahí desarrollamos pues, toda la parte de infraestructura, vía, pues, todo lo que supone un sistema ferroviario suburbano. Un sistema que, en cuanto a valoración de los habitantes de la Ciudad de México, pues es el de más alta valoración actualmente y que, bueno, y que funciona como un reloj, está bien cuidado, está bien mantenido, está bien operado. Y todo esto se hizo con un 98% de talento mexicano, ¿no? Por tanto, son inversiones que hace el Gobierno de México y que a la vez esa inversión retorna en modo de valor, ¿no? Y de creación de valor para el propio Estado de México, para la propia ciudad. Y ya la última vuelta de tuerca, diría, que hemos dado ha sido, bueno, en momentos actuales en los que tenemos una carga de trabajo en nuestra planta más baja, en la planta de fabricación de trenes un poco más baja, pues nos hemos lanzado también a fabricar trenes para terceros países. Es decir, estamos exportando desde México. Por tanto, esta inversión, ¿no? Yo resumiría un poco este compromiso de CAF con México, que tiene que ver con el cómo, ¿no? De las empresas europeas, de cómo cree CAF que se tiene que aproximar al mercado mexicano. Pues trata de inversión, ¿no? CAF ha invertido más de 850 millones de euros, estamos hablando de 17.000 millones de pesos mexicanos, en financiar proyectos, en construir plantas, en formar a gente y, en suma, pues a crear valor para el país. Y bueno, yo acabaría mencionando pues, que nos parece tan importante el qué, ¿no? el poner a disposición esas tecnologías europeas, etcétera, como el cómo hacerlo para generar valor en el país y que toda la inversión retorne en empleos de alto valor añadido, que hoy en día estamos hablando entre directos e indirectos de en torno de 5.000 empleos generados alrededor del sector ferroviario solamente con CAF, que no es la única empresa europea que está en México, ¿no? Por tanto, ya para acabar, y acabo con el panel, bueno, mostrar el compromiso de CAF y me atrevería a decir del resto de empresas europeas con México y con este plan de inversión tan ambicioso que tiene entre manos y de futuro. Gracias, Urtzi. Pues sí, definitivamente hay un escenario de oportunidades para trabajar de la mano, como nos comentaron Andrés, Emilio y Urtzi. Ha sido un honor para mí el llevar la conversación de este panel. Agradezco nuevamente a la Fundación Euroamérica, a la Embajada, a la Delegación de la Unión Europea en México, al embajador Francisco André y a todos ustedes por habernos escuchado y, bueno, pues darnos un aplauso porque creo que hemos cumplido con los tiempos.